Comisión de investigación sobre el uso de tarjetas Black por parte de Juan Carlos I, y eso que los servicios jurídicos de la Cámara, los letrados, han informado a favor de la admisión de esta iniciativa. Pero además, otra noticia más relacionada con Juan Carlos I: va a conservar vitaliciamente el título de rey con carácter honorífico que adquirió tras abdicar en Felipe VI. Esto es una respuesta parlamentaria al Compromís en el Senado, al senador Carles Mulet, con el que hablamos de inmediato aquí en Gambara. Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, en la Cámara Alta. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una respuesta así más o menos ya se la esperaban, ¿no? Sí, prácticamente es la respuesta que suelen dar en todo lo que incumbe a la figura de Juan Carlos I, ¿no? Es la protección total y absoluta a su figura. ¿Cree que ha habido unanimidad en el Gobierno? Porque aquí la respuesta, claro, parte del Gobierno, pero dentro del Ejecutivo las opiniones en torno a la Casa Real no son del todo unánimes. Sí, eso es lo que trasciende. Lo que pasa es que quien contesta siempre es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, es la voz del Gobierno, y en este caso es una vez más una defensa a ultranza de la figura de Juan Carlos I. No ha hablado usted con ningún senador, en su caso, aunque no es época de sesiones ahora mismo, pero no ha hablado con ningún senador o senadora de Podemos o de algún grupo del Gobierno. No, bueno, Podemos no está en la Cámara Alta, y el Partido Socialista, siempre que hemos tenido algún tipo de debate en la Cámara respecto a la monarquía, pues sí, no son lo de siempre, ¿no? Que son muy republicanos, pero que la monarquía no se toca. Claro, prácticamente podría usted responderme lo mismo a lo que ha pasado en el Congreso, porque el PSOE va a volver a oponerse mañana a que la Cámara abra una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas Black por parte de Juan Carlos I. Aquí, de nuevo, han estado cerca los grupos de la oposición, pero no porque el PSOE dice que no va a seguir adelante con esta iniciativa, a pesar de lo que opinen los letrados. Sí, no, pero esto es una constante, ¿no? En el Senado también hemos visto como PP y PSOE, siempre cuando hemos pedido explicaciones a la Casa Real de algún tipo de comportamiento que no era ejemplar, desde las infantas, con todo el tema de uso y abuso durante el estado de alarma de escoltas, los sueldos de las princesas de Asturias, cualquier uso y abuso durante el estado de alarma de escoltas, los sueldos de las princesas de Asturias, cualquier caso de irregularidad de Juan Carlos I, siempre se han negado a tramitarlas, ¿no? O sea, preguntas o peticiones de documentación o solicitudes de informe siempre han coincidido, ¿no? Sin tener ninguna coartada, como era en casos anteriores los informes de los letrados. Ha sido voluntad política, y ahora pues de nuevo demuestran que no tienen voluntad política en investigar nada ni poner contra las cuerdas la figura de Juan Carlos I. Claro, hace unos meses además veíamos como el PSOE explicaba que votaba en contra de investigar al rey porque los letrados, los servicios... Y poner contra las cuerdas la figura de Juan Carlos I. Claro, hace unos meses además veíamos como el PSOE explicaba que votaba en contra de investigar al rey porque los letrados, los servicios jurídicos del Congreso, no daban el visto bueno. Ahora ya tienen menos excusas, van a pedirles explicaciones. Sí, pero siempre son excusas, porque muchas veces son directamente la propia mesa del Congreso del Senado, que hay mayoría aplastante entre PSOE y Partido Popular, quienes se han negado a tramitarlo con una interpretación bastante torticera del propio reglamento, ¿no? Que en ningún momento se impedía preguntar al Gobierno sobre casos que afectaron a la Casa Real, y siempre se han negado. La última comisión de investigación sí que se negaron en base a un informe de los letrados, y ahora que ese informe dice justamente lo contrario, también se van a negar. Claro. Es el hecho diferencial, ¿no? Respecto a la anterior. Ahora te dicen los servicios jurídicos, sí, se puede abrir la comisión, pero la respuesta vuelve a ser no. Estos noes, ¿les van a limitar a ustedes su acción política ante la Casa Real? Bueno, nosotros desde que estamos en las Cortes Generales sí hemos sido bastante críticos y reiterativos, ¿no? Con la petición de todo tipo de medidas, desde la retirada de calles dedicadas a Juan Carlos I, cuando estalló su caso. También la pregunta que hicimos sobre la retirada del título de rey honorífico también era para presionar, porque entendíamos que desde 2014 hasta ahora ese Real Decreto que firmó Rajoy no tenía ningún tipo de sentido, y esto era la pregunta en sí, era presión política, y lo que vamos a hacer es continuarlo. Sabemos que estamos en inmensa minoría, los partidos que abocamos por un poco de, ¿no?, pedir ejemplaridad y pedir también que la figura de Juan Carlos I y toda la corona pues sea
sometida también a control parlamentario, pero nosotros ya partíamos de ese principio, ¿no? Que sabíamos que la mayoría del Congreso y del Senado, Partido Popular, Partido Socialista principalmente, no iban nunca a torcer el brazo para investigar o actuar ante las irregularidades de la corona o de sus miembros. Bueno, ahora sí que tienen quizá respecto a épocas anteriores esa unidad de acción entre varios de los partidos de la oposición, novedosa en los últimos años, porque hasta hace poco era impensable poder cuestionar la figura de la Casa Real. Sí, no, es bastante impensable, e incluso muchas de las preguntas que hemos hecho eran incluso impensables que se pudieran incluso contestar, ¿no? Era intocable, era un tema tabú. Sabemos que se va abriendo camino y costará bastante. El principal problema que tenemos es evidentemente el Partido Socialista, porque sí que entendemos que hay un partido que está en el gobierno que no está en esa dinámica, pero el Partido Socialista ha sido desde la transición hasta ahora pues el principal apoyo que ha tenido la monarquía en España para continuar haciendo a su antojo sin ningún tipo de control y sin tener que dar explicaciones por casos realmente graves. Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado. Gracias por haber estado esta noche en Gambara. Un saludo. Gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esa iniciativa respondida desde el Gobierno.